Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Sobre el caso de Sinaloa, presidente, se tiene el dato de que miles de trabajadores, pues se han visto afectados por esta situación de violencia que se ha registrado en la entidad. De hecho, también ya se dice que hay una pérdida de más de 800 millones de pesos en la cuestión económica. Las califican, al menos la Unión de Comerciantes de Culiacán, como mayores a las que se registraron durante la pandemia. En ese sentido, preguntarle qué está planeando hacer el gobierno federal en conjunto con el gobierno estatal y municipal para poder apoyar a la población que se ha tenido que confinar en estos días justamente por estos hechos. También cómo van a apoyar a otros sectores productivos en la entidad. Y si ustedes ya hicieron justamente también su balance sobre estas pérdidas económicas. Y preguntarle también, se dio un hackeo hace unos días a sitios oficiales de Sinaloa a través de esta situación. Pues se lanzaron amenazas al gobernador, preguntar si pues están blindando algunos otros sitios justamente para evitar este tipo de ciberataques. Bueno, la noticia acerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios, así de sencillo. Ustedes ven los periódicos vendidos o alquilados a el conservadurismo y las redes sociales, y tienen el tema de Sinaloa, porque pues es como el tema de Zedillo, como el tema de García Luna, que seguramente vamos a hablar de eso, y del narcopresidente AMLO. Son sus temas. La verdad, es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido, ni podrán, porque el pueblo de México es mucha pieza y nuestros adversarios, con todo respeto, no tienen autoridad moral, porque son muy hipócritas, son muy corruptos y son fachos, es decir, muy autoritarios. O sea, los hechos violentos en Sinaloa entonces son controlados, o sea, se han magnificado de acuerdo a su Sí, perspectiva. los medios de información que no son en sentido estricto de información, son de manipulación. Entonces, tienen un efecto porque atemorizan a la población. Yo aprovecho de nuevo para decirle a los ciudadanos de Sinaloa que estamos dándole seguimiento al problema, que estamos actuando de manera profesional, responsable, que hay elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa que tienen como misión, primero, y es lo más importante, proteger a la población civil, a todos los ciudadanos. Y segundo, evitar que se enfrenten los grupos que están en pugna. Y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, nuestros adversarios
utilizan esto para atemorizar. Y yo espero que poco a poco se vaya normalizando la situación en Sinaloa. La seguridad y la tranquilidad en Sinaloa depende de los grupos criminales presentes o ustedes como Es que autoridades esa es tienen el parte control. también, ¿no?, de la manipulación. Le hicieron una entrevista al general comandante de la región y dijo de que tenían ellos que cuidar que no se enfrentaran los grupos. Y de inmediato la interpretación en el Reforma, en Tu Medio, en todos, fue de que él decía que la seguridad en Sinaloa dependía de los grupos y no era una responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad. Pero así le van a estar buscando, porque es temporada de sopilotes. Eso sí calienta, ¿verdad? Pero es que no hay profesionalismo en los medios, con honrosas excepciones. Es que antes ellos dominaban y estaban completamente fusionados al gobierno, los medios, la mayoría. Acuérdense de el 2011, cuando estaba la guerra contra el narcotráfico, cuando declara Calderón la guerra al narcotráfico, es cuando hay más masacres, es cuando se eleva el índice de letalidad, cuando hay en los enfrentamientos más muertos que heridos o detenidos, porque remataban a los heridos. Era mátalos en caliente. 2011, los de los medios de comunicación, a diferencia de ahora, aceptaron firmar un pacto de silencio para no hablar del tema de la violencia. Pon la foto. Es que, como dicen los abogados, hay que estarles leyendo y leyendo el artículo. Y repite para que se vaya internalizando y nos da oportunidad para seguir haciendo conciencia de cómo era el régimen autoritario y cómo era el control que tenía el gobierno de todos ellos, porque la mayoría están en contra de nosotros, todos. Gritaban como pregoneros cuando le convenía al régimen y callaban como momias, como cuando se firma este pacto
de silencio. Y exactamente en este año, pon la gráfica de letalidad o de asesinatos, es cuando está la violencia en lo más alto. 2011. Miren, ya está. En enfrentamientos, 1,412 fallecidos, asesinados en enfrentamientos. Civiles heridos y detenidos, 1,127, es decir, más muertos que heridos y detenidos. Exactamente en el 11. Bueno, en el 11, la Embajada de Estados Unidos premia a García Luna, el que ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. García Luna, aquí lo hemos visto, comenzó en el CISEN, en el sistema de inteligencia del gobierno, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio. No es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la Fiscalía, a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador, que por cierto, un juez ahora del Poder Judicial no le otorgó a la Fiscalía la autorización para aprehenderlo, no permitió la orden de aprehensión. Bueno, García Luna empieza con Salinas en el CISEN, el sistema de espionaje, en 1989, entrando Salinas. En el 1994, ya teniendo cierto nivel, es cuando va a Tijuana a rescatar al segundo tirador, que lo dejaron libre los jueces del Poder Judicial corrupto, que afortunadamente ya van a tener que salir porque el pueblo ya no quiere más corrupción de jueces y de magistrados y de ministros. Bueno, después sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo con labores de espionaje. Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado. Hasta salían sorprendidos Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna, decían, oh, ¿por qué doy todos estos antecedentes? Porque un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 30 años, desde el 89 a la fecha, o cuando lo detuvieron, ¿cuántos años son? De 89 a cuando lo aprendieron, como 30 años.
¿o no? 35 años. Sí. ¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo y si yo era opositor, claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes. Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie. Sí se va a trabajar en beneficio del pueblo. Si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno, lo destruyen. A mí en mi carrera de décadas como dirigente he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer 2 veces, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post, y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Presidente, en ese sentido, Entonces, ¿usted tomará alguna acción por esto? ¿Usted tomará alguna acción por estos señalamientos? No, nada. Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Sí, como dice él, es inocente. ¿Por qué no? Calderón lo defiende. Luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Y van a perder su tiempo, porque
llevamos ya muchos años enfrentando a mafias. Y repito, la lección es para los jóvenes que resistan tentaciones. La política y el poder es humildad, es un apostolado y tiene uno que actuar con principios, con ideales, si no, lo destruyen a uno por completo. En los medios y ya se Porque están muy molestos, pensaban de que no iba a consolidarse esta primera etapa de la transformación. Y resulta que estamos terminando muy bien, por eso la gente está contenta, pero ellos no quieren eso. Ellos o quieren un presidente pelele o un presidente debilitado. Si no está al servicio de ellos, me refiero de los poderes hegemónicos, nacionales y extranjeros, si no está al servicio de ellos el presidente de un país, desearían que cuando menos estuviese menguado, debilitado, para poder chantajearlo. Ahí te va la DEA, ahí te van los medios de manipulación, ahí te van los editoriales del Wall Street Journal, del New York Times, del Financial Times, pero aquí eso no ha funcionado, ni funcionará, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, está a la vanguardia, es de los pueblos más conscientes del mundo, de los pueblos más politizados del mundo. Más que lo repito y lo repito y lo repito, y les entra por un oído y les sale por otro. ¿Por qué? Nos sometieron y nos acomplejaron. Y resulta que el pueblo de México es un pueblo sabio, lleno de virtudes, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo muy politizado. Imagínense la historia de nuestro país. Pues por eso querían que ya no recordáramos a nuestros héroes. Hablaban del fin de la historia, que nos olvidáramos de Hidalgo, de Morelos. En el periodo neoliberal hasta financiaban películas con actores famosos para hablar mal de Hidalgo y de Morelos, y ya ni hablar de Juárez, lo mismo de siempre, y mal de Zapata y mal de Villa y mal de Madero y mal del general Lázaro Cárdenas. Bueno, se acabaron al partido que surge del movimiento revolucionario, se lo tragaron. ¿Por qué no pones
la gráfica de cuántos senadores tenía el PRI cuando Zedillo. Ahorita también la ponemos. Pero fíjense ese fenómeno. ¿Cuántos tenía el PRI? No, Juntos. 95. Don Zedillo. Y hay quienes sostienen que la llegada del PAN con Fox se pactó afuera y tuvo que ver Zedillo. Porque necesitaban un reacomodo, un recambio, el simular de que iba a haber un cambio y terminaron uniéndose. Nada más que no contaban. Una de las cosas que me siento más, de las que me siento más satisfecho es que cuando Zedillo precisamente, que estaban en ese plan del bipartidismo, que querían establecer un sistema bipartidista desde Salinas, PRI-PAN, porque en esencia es lo mismo. Llegué a decir en ese entonces de que la diferencia entre el PRI y el PAN era como la diferencia que había entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Que eran lo mismo. Hablábamos desde entonces del PRIAN. Bueno, resulta que esto es el 95. En el 97, ya yo llegué a dirigir el PRD, que miren, en el 95, ¿cuánto? 8 senadores. En el 97 desplazamos al PAN y nos quedamos en el Congreso como segunda fuerza política. Y les rompimos el esquema bipartidista. Pero era una estrategia de la oligarquía, porque eran los dueños, o son los dueños de los dos partidos, y usaban a un partido u a otro de acuerdo a lo que les convenía, engañando a la gente, porque en los pueblos, en los municipios, en los estados se enfrentaban, ¿no? PRI-PAN, pero arriba, desde Salinas, empezaron a actuar de manera conjunta. Pero fíjense ese fenómeno, ¿cómo 95? Y todavía se atreve a decir de que hay una sobrerepresentación en Morena. Y esto era lo de antes. Y también en ese entonces ningún medio de información, de comunicación, bueno, algunos, habían honrosas excepciones, pero era la excepción, no la regla. Todos alineados, completamente. Bueno, al grado de que llega Zedillo, traiciona a Salinas, porque es el que lo pone. Ni modo que lo eligió el pueblo,
que lo pone de candidato es Salinas. ¿Y por qué tienen ese éxito? Porque hacen una elección de Estado, Salinas, para imponer a Zedillo. Fíjense, asesinan al candidato del PRI, a Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, 23 de marzo de 1994. Y la elección creo que fue en julio, ¿no? La elección. Después de que asesinan a Luis Donaldo, imponen a Zedillo de candidato. Hay un debate, esto para los jóvenes. Zedillo por el PRI, Diego Fernández de Ceballos por el PAN y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. Debate presidencial. Y se le va Diego con todo al ingeniero Cárdenas. Con todo. A pesar de eso, el más débil de los candidatos, el que menos lució, fue Zedillo, que gana el debate es Diego, pero Salinas está detrás y a Diego le tenían su expediente de buen tamaño, ni chico ni grande. Con lo de sí, pero se llama Punta Diamante. Punta Diamante. Y no podía, porque además ya estaba así, con Salinas. Le llamaban la ardilla. Unos el jefe Diego y otros la ardilla, porque vivía en Los Pinos, decían, siendo opositor. ¿Qué pasa con Diego? Gana el debate y desaparece. Y con toda la propaganda y con todo el dinero del Estado, levantan a Zedillo. Y viene la elección, fíjense, asesinan a Colosio, pierde el debate o no gana el debate Zedillo. Y viene la elección y barre. Nosotros estábamos en la oposición, pero se llevaron todo. Entonces, eso es lo que ahora ellos cuestionan y no aceptan que la gente esté apoyando una transformación, un cambio que hacía falta.
sobre todo en el Poder Judicial. La gente va a elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ahora en la carta de García Luna hasta los defiende García Luna. Entonces, no, sí está él en contra de la reforma al Poder Judicial, García Luna, como Zedillo. Es que es, al final de cuentas, la misma asociación delictuosa. Unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco. Y también eso debe de analizarse, porque antes toda la culpa, incluso se consideraba ratero, solo al que se robaba una bolsa en el mercado, siempre lo digo, y a los que saqueaban al país se les llamaba hombres de negocio. No perdían ni siquiera su respetabilidad. Yo me acuerdo que en una revista Forbes, donde aparece en la lista de los más ricos del mundo, llegaron a poner a Guzmán Loera en la lista de los 10 más ricos de México. No, con todo. Sí. Guzmán Loera, en términos de béisbol, jugaba en la Liga del Pacífico. Los otros en grandes ligas. O sea, hay niveles. Pero estoy hablando de la revista Forbes y esa mentalidad suele prevalecer. ¿Dónde va a tener un narcotraficante un yate de $250 millones, como los tienen los más ricos de México? Y que conste, y repito, no todo el que tiene es malvado. Nada más es para que se mida. Porque basta de hipocresía. Saquean, roban miles de millones de pesos y no pierden su respetabilidad. Eso se acabó. ¿Cuántos contratos hemos visto aquí leoninos que entregaban en los gobiernos anteriores? A los que no nos quieren, a los que manejan los medios de manipulación. Presidente. ¿Qué hacen los comunicadores construyendo aeropuertos, administrando cárceles, construyendo carreteras, hospitales? Adelante.